Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Antón Teruel nos da nociones de cómo manejar nuestra vida en una mejor frecuencia y a qué debemos ir poniendo atención para vivir más conscientemente. Me da mucho gusto tenerlos aquí en Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos convierten en un mejor ser humano. Y el día de hoy me acompaña Antón Teruel, que él es coach espiritual, tiene más de 25 años de experiencia en la nueva ciencia del bienestar físico, mental y emocional. Ha publicado también más de 6 libros y es facilitador de herramientas que trabajan con el subconsciente para pues quitar todas estas partes de nuestro subconsciente que no nos permiten ser felices. Así es que, Antón, bienvenido a este espacio de Universos. Hola Marta y gracias por invitarme. Antón, este podcast siempre empieza con una pregunta. ¿Qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Pues fíjate Marta que me encantaría decirte que fue un colapso, una cosa terrible y entonces tuve que llegar a esto casi porque no me quedó de otra, pero no fue así. En realidad mi vida y mi mundo estaba bastante bien y sin embargo yo tenía una necesidad inmensa de encontrarle sentido a la vida y esa necesidad de encontrarle sentido a la vida me fue llevando de una u otra forma a encontrar lo que ahora se llama mindfulness, que en ese entonces le llamábamos como es Satipatthana, una técnica budista para estar atento al momento. Lo que sí te puedo decir es que con el paso del tiempo, incluso yo ya había escrito cerca de 4 o 5 libros, mi mundo sí que colapsó, o sea, mi personaje, yo le llamo el personaje, colapsó en todos sentidos, pero fue después. Lo que me llevó a mí primero fue una inquietud muy natural, como entender qué vengo a esto. Y cuando tuviste esa pregunta existencial, porque empezamos por una pregunta existencial más que por algo que, como dices, como una crisis vivencial, cuando tuviste esa pregunta, ¿de dónde crees que surgía? ¿Había un vacío en tu vida? ¿Había las cosas que no te gustaban? ¿O qué fue lo que te llevó a cuestionarte? Porque yo creo que hay mucha gente que en este momento, en donde el mundo está un poco convulsionado, de repente decimos, ¿de qué se trata? ¿A qué venimos? ¿Para qué es? Que es un poco tu misma pregunta de tu inicio espiritual. Entonces, a esas preguntas, ¿cuáles fueron las respuestas que fuiste encontrando? Primero que nada, sabes, yo tenía esa naturaleza de búsqueda. Yo me acuerdo que desde niño le decía a mis hermanos, creo que esto es un sueño, creo que estamos soñando que vivimos. Y era muy niño, o sea, tendría a lo mejor, no sé, 5 años, una cosa así. Y ya empezaba yo con eso. Recuerdo haber visto en la biblioteca de mi casa algunos libros que hablaban de los lamas del Tíbet y yo los veía con un interés, pero en mi casa no había eso, o sea, nadie hablaba de estos temas. Sin embargo, era algo que me llevaba y me llevaba cada vez más. Y la verdad es que yo siento que es un llamado de la conciencia. Todos nosotros estamos habitados por un ser que es infinito y es multidimensional, y lo hablo desde mi experiencia, no desde lo que he leído, porque toma en cuenta que son 30 años de práctica honesta, de 24/7. Entonces, creo que hay algo dentro de nosotros que nos va llevando, y si tú te dejas llevar, si no te resistes, vas a encontrar caminos. Incluso si te resistieras, vas a llegar ahí, que la vida se va a encargar de que llegues ahí. A lo mejor con un fracaso, pero llegarás. Exactamente, sí. Y estos caminos que tú has tenido frente a ti, ¿qué te han desplegado de sabiduría? ¿Qué has encontrado de todo esto que traías como convulsión externa? ¿Cómo llegar a este centro, Fíjate Antón? que yo creo que es un tema de congruencia. Hay un momento en lo que tú estás pensando, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo está en una misma vibración. Y entonces cuando todo está vibrando de la misma manera, tu frecuencia se eleva. Realmente es una sensación de estar en una frecuencia más elevada. Hay algo que yo pregunto a la gente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras cuando vienen a alguna sesión, alguna terapia? Y siempre me dicen, bien. Ok. Ese bien para mí significa por lo general un 6, un 7 en una escala de 10, pero la mayoría de la gente está bien ahí. Cuando te dicen mal, a lo mejor están en un 2 o un 3. Existen escalas muy elevadas de un 9 y un 10 a las que podemos acceder y a las que tenemos derecho a vivir, sí, pero nos hemos olvidado totalmente de que nuestra frecuencia nos puede dar plenitud. Y fíjate, cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué es plenitud?
que yo entiendo que son términos que cada quien los interpreta a su manera. Yo lo interpreto de una manera muy sencilla. Yo me voy a acostar con una sensación de agradecimiento y me levanto con entusiasmo en el 90% de los casos. 90% porque hay un 10 en donde mis sueños son tormentosos y me despierto con una química alterada que puede ser cortisol porque estuve corriendo toda la noche, ¿no? Entonces hay que trabajar conscientemente para cambiar la química. Pero la verdad es que este efecto de ponerle atención a la conciencia va generando un estado de congruencia que eleva frecuencia. Y es lo que creo que ha sucedido en mi vida y lo quiero compartir. ¿Cuáles son los pasos que podríamos tener si estoy en una vida caótica, convulsionada, en el hacer, para ir entrando a esta frecuencia? ¿Cómo ir subiendo mi frecuencia para pasar del hola, ¿cómo estás? Bien, de un 5 o 6, a ir subiendo a un 8, un 7, un 9? Fíjate, el primer paso se llama atención. Es la primera herramienta. Si tú no tienes la llave de la atención, olvídate, porque además tenemos un mundo que está estimulando la distracción de muchas maneras. Cuando tú logras estar atento a ti, a tu presencia, a tu existencia, estás en la primera escala de la conciencia. Yo existo. Me doy cuenta que estoy aquí, estoy existiendo. Y me doy cuenta solo porque puse atención a que ahí estoy. La segunda sería O hacerse sea, cargo. espérame, ahí es como voltear a uno, o sea, es como si ahorita quienes nos están escuchando de repente les damos un segundo a decir dónde estás, cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente. ¿Esa sería la atención de la que hablas? Fíjate, es tan simple como decir, observa que tu cuerpo está en este momento sentado. Ujú. Siente que está sentado. Escucha tu voz, observa tu mirada, mira cómo están puestas tus manos. Luego vete un poquito más allá y siente qué está en tu entorno. Siente cómo el espacio vacío está tocando tu cuerpo, literalmente lo está sosteniendo. Es una es que la atención tiene como muchísimos niveles. Tu primer estado de atención se debe de dar a través de pongo atención a que existo. ¿Y cómo lo hago? A través de que me doy cuenta que este cuerpo está sentado aquí, que se está moviendo. Luego me voy a dar cuenta que tiene sensaciones, luego percibo que tiene emociones y luego voy un poco más allá y me doy cuenta que además tiene pensamientos. Y lo más bonito de todo esto, Marta, es que hay algo que observa. Fíjate, hay algo que observa el cuerpo, que puede observar las emociones, las sensaciones y además hay algo que puede observar la mente. Todo lo que observamos, yo no soy eso. Sé que no soy mi cuerpo porque lo puedo observar y sé que no soy mis pensamientos porque los puedo observar. Por lo tanto, no soy mi mente. Cuando tú ya has desarrollado esa capacidad de atender el instante desde yo existo, ya estás en la primera escala de la conciencia. Me doy cuenta que estoy aquí. Es el primer paso. Es como un poco, o sea, es como salirte de ti para poderte ver. Es como cuando decimos, si te pusieras como una tercera persona, que ahorita tú y yo estamos aquí, pero si yo pudiera ver a una Marta que me ve desde aquí, es como darme cuenta que esto pues sí es un cuerpo, sí es una mente, pero hay alguien que observa que también está dentro de mí. Son como conceptos muy complicados, pero que de alguna manera es esta sensación de tener una, como otra, una Marta que está aquí observándome y que sí puede ver mi mente, mis emociones, mi pensamiento, pero que al mismo tiempo habita en mí. Pero es muy interesante, Marta, porque fíjate, cuando tú me dices una Marta que está aquí afuera de mí observándome, es un producto mental. Uh -huh. Fíjate cómo estás creando un producto mental que te está observando. A lo que yo me refiero es distinto. Entiendo que es difícil de explicar porque como no Es como un está... ejemplo, porque el observador sí está aquí adentro, pues, pero es como para que aquellas personas que nunca han oído de este observador interno pudieran entender un poquito más cómo es sentarte en tu observador que está dentro de ti para poderte percibir y ver. Como dices, ¿cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Cómo está mi corazón? Como a veces ni al corazón le hacemos caso, a menos de que empieza a latir y ahí lo tenemos todo el tiempo latiendo, ¿no? Exacto, pues el ejemplo es bueno, pero ahora a partir de la idea de que eso que observa está dentro. Uh -huh. No es tan difícil porque solo es un momento de hacer una pausa. Yo insisto mucho, hay que saber hacer pausas. No las hacemos durante todo el día.
estamos en un rush, que siempre hay algo que hacer adelante y el hacer la pausa, detenerse, decir, no voy a hacer nada, es que no voy a hacer nada, me voy a tener a hacer nada, es bien difícil, ¿eh? Pero en ese no hacer nada te percibes Ujú. y te percibes desde dentro hacia afuera. ¿Sí? Sí. Pues ese sería el primer paso, percibirte. El segundo tal vez sería hacerte cargo de ti. Es que siempre estamos pensando que algo va a suceder afuera, que se va a hacer cargo de mi bienestar, o me va a cambiar la vida, o si el universo lo desea, o etcétera, una cantidad de ideas. Y yo digo, no, 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 espérame, tú tienes dentro toda la ingeniería interior, o sea, está dentro toda tu ingeniería para hacer los grandes cambios que quieras hacer afuera, porque como lo dice la física cuántica, el observador crea la realidad. Entonces me voy a hacer cargo del observador, que debe ser muy poderoso, ya que es el que está creando la realidad. Entonces, cuando tú te tomas a ti mismo, a ti misma, y dices, yo me voy a hacer cargo de mí, primero desde la atención, y ya que estoy en atención y me descubro, ahora, ¿qué sigue? Me tengo que hacer cargo. Y me hago Ujú. cargo primero que nada de la química en el cerebro, que mira, podríamos quitar todos los términos de espiritualidad y todas las cosas así súper fantásticas, podríamos quitarlas y solamente hablar de un tema muy científico y muy físico, el cerebro. Es que todo nos está viniendo de ahí. Decía Edward Punset, el alma está en el cerebro. Estoy totalmente de acuerdo. De ahí vienen todos los choques electromagnéticos que en combinación con el corazón, y ahora ya sabemos que el intestino, generan todo lo que esta cosa que está aquí, que no es más que carne y huesos, tiene pensamientos, tiene emociones, tiene deseos, tiene un sentido de vida, pero si son choques electromagnéticos ahí arriba, es algo misterioso, ¿no? Bueno, pues tenemos que involucrarnos con nosotros mismos y hacernos cargo de nuestro cerebro. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y de qué manera ya una vez que te hiciste cargo o más consciente de esto, puedes empezar a vivir diferente? ¿Cómo puedes levantarte y decir ya hoy estoy más consciente de mi ser, de mi cuerpo, de mi cerebro, de mis emociones, de todo eso? ¿Y qué hago con ellas? Porque mucha gente dice, bueno, ya, ahí estoy, pero ¿y luego cómo camino, cómo transito en el día a día cuando sigue cayendo todo lo de afuera y yo estoy en zen, pero todo lo de afuera sigue moviéndose? Sí, mira, todo lo de afuera se va a seguir moviendo, inclusive lleves 30 años de práctica, ¿ok? La vida se mueve y además la vida es incierta. Y además yo siempre digo, es un producto extraño, no sé por qué estamos viviendo, es muy extraño. Entonces, esa incertidumbre de estar existiendo no la vamos a resolver. Lo que sí podemos hacer es hacernos cargo de nosotros mismos y según tu frecuencia se va elevando a base de Mm, sabes, todo empieza en el cerebro y en el subconsciente. Según vas modificando tus creencias en el subconsciente, te vas a dar cuenta que eres un mago, que literal las hechiceras existen, ¿sí? Y las brujas existen, ¿sí? Pero existen porque son seres súper poderosos que han sabido hacerse cargo de sí mismos y empiezan a ejercer esa capacidad que tienen dentro a ponerla afuera y cuando empiezas a ponerla afuera te das cuenta que no es que la vida se vuelva color de rosa, es que tú te vas volviendo mucho más neutro ante las situaciones de la vida, ya no son problemas, ya son situaciones y como los enfrentas desde tú a tú, el problema de hace 10 años, el divorcio que era súper grande, ahorita te das cuenta que es así de chiquito. En Ujú. ese momento también era así de chiquito, solo que tú te hiciste a un tamaño mini, no, lo veías muy grande, por decir. Entonces, ahora te das cuenta que lo de afuera es ilusorio y que es una respuesta a lo que tú estás interpretando. Entonces, lo primero es, te digo, si te haces cargo de ti, si te haces cargo de tu subconsciente, la vida sí empieza a ser mejor. ¿Por qué? Porque enfrentas todo, casi por decirte al tú por tú, te sientes grande, te sientes potente, te sientes capaz, te das cuenta que no tiene que ser de una manera distinta, que lo que es está bien que sea, lo aceptas, que es el primer paso también en el cambio de ahí afuera, es aceptación, acepto lo que es y lo que es está bien. En ese estar bien, ¿cómo me puedo yo colocar? Y muchísimo, y casi podríamos dedicar muchas horas a eso, hay que trabajar en las creencias que están dentro de la mente subconsciente. Es lo más importante. Dime una cosa, o sea, entiendo este proceso de aceptación. ¿Cómo le explicas a alguien?
que acaba de perder un trabajo o que acaba de ver que sufrió un abuso o una pérdida importante o sea, o algo que traumatizó su ser, de que hay que aceptar, que es parte de la vida la aceptación. Cuando estás en esos procesos de confrontación de la realidad, de gran dolor, ¿cómo transitas a una aceptación? Entiendo si vienes en un camino espiritual, pero si hoy alguien se encuentra en un proceso así, ¿cómo podemos acompañarlo para que venga esa paz interior y aceptar? Marta, yo creo que es muy difícil decirle a una persona que no ha vivido en conciencia que entienda o acepte una situación que la vida le está planteando como algo malo, porque la interpretación me está pasando algo malo. Y además somos como las víctimas de esto que está sucediendo. Es muy difícil que llegues con una persona y le hagas darse cuenta de que no es así. Es muy complicado. Yo siento que la única forma de decirle a alguien que está pasando por un proceso así y que no tiene noción de estos temas y no ha hecho contacto consigo mismo jamás, es decirle, oye, tienes que aceptar lo que es con mayúsculas. Si yo llego al semáforo en rojo y tengo muchísima prisa, sé perfectamente que va a durar lo que tiene que durar, ¿sí? Entonces, no puedo por pegar en el volante que se prenda al verde. Entonces, básicamente sería decirle, oye, no te pelees con lo que es porque vas a perder. Sería Ujú. la mejor sugerencia, pero en realidad es muy complicado que una persona que no ha hecho contacto con la mirada espiritual, la que te da una profundidad y una trascendencia, es muy difícil que alguien pueda interpretar la vida de una manera positiva. Pero la vida es desafiante y es desafiante para todos. Pero yo llevo 20 años en esto y no significa que no haya situaciones y eventos. Lo que pasa es que ahora los veo de una manera distinta, los interpreto diferente. Y también la vida me responde o me ofrece productos distintos. ¿Por qué? Porque estamos en un campo energético y el campo contiene aquello que yo estoy creando con mi mente. Es lo que voy a traer, lo que está vibrando dentro de mí. Como estoy vibrando alto, voy atrayendo productos, resultados muy altos. Oye, de repente pasan cosas. Ahorita salí a caminar al cerro y se me aventaron 3 perros y me quisieron morder. Yo dije, ¿qué pasa, Dios mío? No, bueno, estaban por ahí bueno, unas personas que estaban con ellos y se sintieron invadidos por mi presencia, pero literal, se me aventaron, no me pasó nada, ¿ok? Pero entiendo que la vida es así, es desafiante, contiene energía, está vibrando de otra manera. Entonces, si tú estás de alguna manera decretando o viviendo en el agradecimiento constante, en la plenitud, difícilmente van a suceder cosas que vengan y sean catastróficas, difícilmente, a menos que realmente sea muy importante para tu ser vivir esa situación. Así lo creo yo. Cuando vienen esos aprendizajes del alma, esos aprendizajes fuertes y rudos, ¿no? Donde implica una evolución o una toma de conciencia, porque hay veces que únicamente, así como decíamos, a veces la vida te presenta estos desafíos para que transites hacia otro nivel o otro espacio o evoluciones. ¿Cuál sería como la técnica o la herramienta que pudiéramos compartir? Estamos viviendo algo caótico, lo respiramos, lo aceptamos, le buscamos el para qué, o no hay que llevarlo a la mente, hay que mantenerlo en el corazón, transitarlo, cruzarlo y después voltear o no voltear o luego agradecer. ¿Cómo sería en términos de conciencia una vez que estás viviendo algo así? Fíjate que yo diría que antes que hablar de cualquier otro tema, tendría yo que hablar de un razonamiento. Primero tenemos que entender qué está pasando. Aquello que está viviendo es, es con mayúsculas y su naturaleza está clara y puede ser un evento doloroso y el dolor lo tenemos que vivir. Es distinto al sufrimiento, que yo elijo seguir en el dolor, entonces ya estoy sufriendo. Pero ese evento tiene una capacidad de afectarme y me afecta porque me duele, porque tiene una energía de dolor, ¿ok? Pero entonces yo puedo aceptar el dolor como algo natural y como algo, se va a escuchar un poco raro, pero es como decir, qué bien se siente el dolor. Ujú. Sé que se escucha raro, pero tendríamos que hablar de esto mucho más. Ahora, a lo que me refiero es esto, mira, cuando aceptas lo que es,
viene como una capacidad de razonarlo. Entonces yo siempre digo, empieza por cuestionar cuál es el pensamiento que está detrás del sufrimiento. Hay dolor, el dolor contiene lo que es, no lo puedo cambiar. Lo que es tiene un sentido por el cual está en la vida, porque puede ser natural, porque puede ser incluso conveniente, como por ejemplo, de repente la ruptura en un matrimonio puede ser conveniente, pero es muy doloroso, pero lo acepto porque es lo que es. Pero luego entonces entra el ego, entra la mente y de inmediato sustituye lo que es con pensamientos, pero muchos de esos pensamientos no son reales, están basados en una ilusión, en una mentira, en algo que yo me estoy diciendo. Lo que les digo, primero que nada, revisa cuál es el pensamiento detrás del sufrimiento y escríbemelo en una frase corta. Sí, a ver, me estoy separando, ¿no? Entonces es una situación terrible, no sé qué hacer, no sé cómo afrontar esto. Muy bien, hay dolor, ok, aceptable, pero fíjate, sé que nunca más voy a poder amar a otra persona. O sé que no voy a salir adelante económicamente porque me voy a quedar después de esta situación. Entonces yo les digo, ok, ya tienes un pensamiento, está alimentando tu sufrimiento, vamos a analizarlo y vamos a ver si ese pensamiento es real. Y fíjate que en la mayoría de los casos, el pensamiento que sostiene el sufrimiento es falso. Sí, Y es parte entonces te de la preguntas, imaginación de una situación catastrófica que viene claro, acompañada que realmente ni sucede, ¿no? Pero le vamos poniendo un poquito más. sí, y lo vamos Así, generando y eso va afectando también nuestro cuerpo, como dices, con los químicos del cerebro. Y nos va llevando pues, a depresiones, estrés, al cortisol, a todo lo que da, ¿no? Cuando nos dejamos ir por esas emociones o ese sufrimiento que nos va llevando cada vez a una menor frecuencia. y lo peor de todo es que está sostenido por un pensamiento falso. Ujú. Entonces, no estamos viviendo lo que es, que puede ser doloroso. Estamos viviendo una creación mental que le suma mucho más energía a lo que es, porque lo que es va a pasar. Sin embargo, lo que yo voy creando en mi mente puede quedarse toda la vida. Puedes encontrarte una persona 5 años después de, no sé, de un divorcio, por ejemplo, y sigue sufriendo. Entonces dices, ahí ya no hay dolor, ahí ya hay la opción de un sufrimiento, base de pensamientos, es lo que creo. Sí, y así nos vamos manejando muchas veces sin darnos cuenta, caemos en este círculo hasta que tomamos conciencia, que es parte de, pues, de estar en un camino espiritual. Tú como coach espiritual, ¿cuándo una persona requiere un coach espiritual? Porque generalmente uno hoy ve coaches ontológicos o coaches personales o coaches de imagen, pero coaches espirituales no es una profesión que mucha gente tenga, ni que a la que mucha gente creo que de repente voltee y diga, ay, necesito uno. ¿En qué momento se necesita un coach espiritual? ¿Y por qué eres un coach espiritual? Primero que nada porque hay una confusión mental, porque no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni qué queremos, ni qué sentido tiene vivir. Entonces hay tal revoltura en la mente que tiene que entrar alguien a ayudarte a poner orden. Primero vamos a intentar poner orden. Vamos a partir de que este razonamiento, este cerebro que puede analizar las cosas, necesita poner orden. Entonces intentamos poner un orden y luego vemos hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, el tema de la espiritualidad, fíjate que yo veo que cuando hablamos de espiritualidad se nos viene un mundo de imágenes y todo está en desorden y hay muchísimo, hay una ola de información en las últimas, no sé, yo empecé hace 30 años y era muy raro estar haciendo estas cosas, pero de 15 años para acá o 20 es un volumen de información terrible. Entonces, yo lo que quiero proponer, que es mi último trabajo, es una inteligencia espiritual. Así como cuando Goleman sacó la inteligencia emocional, porque nadie entendía muy bien cómo tratar las emociones. Pues hoy yo traigo un trabajo donde vamos a dar orden a la inteligencia espiritual, solo para entender, oye, ¿qué está dentro de este camino serio? ¿Y qué es lo que no está tan serio y que no me aporta y solo me distrae? Porque hay muchísima basura. Ahora, ¿por qué ser un coach espiritual? Precisamente por eso. Porque el volumen de información que hay ahí, te metes a YouTube y ves una cantidad de información. Créeme que no todo es valioso. Sí, Y además la gente le entra con muchas ganas, se confunde y acaba en algo peor de lo que venía. Entonces es importante ser un coach porque es alguien que ya caminó un camino
te puede decir, oye, yo sé por dónde caminarlo, porque aquí puedes elevar tu frecuencia. Esas otras cosas son distractores que no van a elevar tu frecuencia. ¿Cuáles serán los elementos o cómo diferenciar una inteligencia espiritual? ¿Qué sería la inteligencia espiritual? Nos va a dar muchísimo tema esto. Entonces, creo que me vas a tener que invitar en otro momento. Pero Pero dame un chiquito de qué es la inteligencia espiritual ahora que lo manejas así. pues mira, son 7 factores, pero vamos a hablar por lo menos de uno, ¿sí? Uno de ellos inicia con lo que comentamos hace un rato, que sostiene la corriente de mindfulness. Todo inicia con la atención. Si tú no tienes atención, si crees que vas a lograr entrar en un camino espiritual guiado por alguien que se hace cargo de tu proceso y tú no lo haces a través de un proceso de mirarte a ti misma, observarte a ti misma, ver tus pensamientos, ver tus emociones, ver tus sensaciones e incluir a tu cuerpo en la película. Si tú no eres capaz de ver que la vida está desarrollando como una película y que el personaje más importante eres tú y que diario, día a día, no te estás incluyendo, te levantas y haces todo en automático y no te has dado cuenta que estás dentro de la película. Lo primero, una de las bases que yo te diría, vamos a empezar por poner orden. Cualquier propuesta que te hagan ahí que no contenga atención, atención a ti misma, que no tenga esta herramienta incluida, oye, ten mucho cuidado, porque a lo mejor es una manipulación más, porque a lo mejor hay una gran institución detrás queriéndote decir que te vende la idea de que esto es muy espiritual y te lleva a más distracción. Entonces, son varios elementos, pero uno de ellos, te lo pongo aquí, es atención. Y de verdad lo pongo primero porque es la base de todo. Y que depende de ti, porque también la inteligencia emocional es hacerte cargo de tus emociones. Y la parte espiritual, como tú lo decías, también depende de uno, de no dejarle tu parte espiritual a alguien externo, sino hacerte cargo de tu propio, ser tu propio gurú, tu propio mago, tu propia hechicera, tu propia bruja, como le quieras llamar, pero tener tu propio camino espiritual. Bueno, por último, yo quisiera preguntar, si hoy pudieras regalarle algo a la humanidad, ¿qué le regalarías? Yo le regalaría conciencia. Y es básicamente lo mismo, porque cuando hablamos de conciencia, que todo el mundo está hablando de eso, tendríamos que definir qué significa conciencia. Fíjate, Ujú. me doy cuenta que existo en el momento en que existo, rodeado de lo que existe junto a mí, en este preciso instante. Eso es ser consciente. Si yo no soy consciente de que estoy aquí incluido en la película, ¿desde dónde voy a poder crecer, evolucionar o hacerme cargo de mi proceso? Lo que les regalaría sería, por lo menos, ¿sabes? Un minuto de atención plena para que se den cuenta que existe una forma distinta. Por ahí empezaría yo. Pues muchísimas gracias, Antón, por esta entrevista. Lo agradezco profundamente. Muchas gracias. A ti, Marta, que estés muy bien, gracias. Bueno, amigos, pues esto es Universos y yo soy Marta Carrillo y nos vemos hasta la próxima.